¿Qué tal? Mi nombre es Mario Alberto Montiel. Mi número de control es 222 10 850. Esta es una grabación para la clase de Estadística Inferencial 1. En esta ocasión vamos a resolver los ejercicios de la unidad 3 y esto es el capítulo 5 y el capítulo 6. Voy a enseñarles ahora el índice y aquí podemos ver todos los subtemas de los capítulos 5 y el capítulo 6. En el capítulo 5 vamos a solucionar algunos ejercicios relacionados con la distribución de probabilidad discreta y en el capítulo 6 vamos a solucionar algunos temas de distribución de probabilidad normal. Entonces vamos a empezar con el primero. Les voy a mostrar la presentación. Ok, el primer tema es distribuciones de probabilidad discreta, variables aleatorias. Y aquí podemos ver algunas definiciones importantes como variable aleatoria, distribución de probabilidad. Tenemos también la variable aleatoria discreta, la variable aleatoria continua. Tenemos unos requisitos de una distribución de probabilidad en donde la sumatoria de la probabilidad de x es igual a 1 y también tenemos para cada valor individual de x, cada valor de probabilidad debe ubicarse entre 0 y 1. Otra información importante en la presentación es la identificación de resultados inusuales con la regla práctica de desviaciones y pues sale el valor máximo común y el valor mínimo común. Y abajo dice, es importante saber que el uso del número 2 de la regla práctica de las desviaciones es hasta cierto punto arbitrario y que esta regla sirve como una guía, por lo que no es totalmente rígida. Seguimos con información importante. Dice regla del evento inusual para la estadística inferencial y tenemos aquí si con un supuesto dado la probabilidad de un evento particular observado, por ejemplo 992 caras en 1000 lanzamientos de una moneda, es extremadamente pequeña, concluimos que el supuesto probable no es correcto. Información importante también, aquí tenemos uso de las probabilidades para determinar resultados inusuales. Tenemos número inusual alto de éxitos y número inusualmente bajo de éxitos. Y otras definiciones. Tenemos el valor esperado. No es necesario que un valor esperado sea un número entero, incluso si los diferentes valores posibles de x son todos números enteros. Y llegamos al primer ejemplo que vamos a resolver. Entonces tenemos aquí una tabla donde dice: considere los vástagos de guisantes en la tabla cuyos progenitores tienen la combinación de los genes para las vainas verdes y amarillas. En estas condiciones, la probabilidad de que el vástago tenga una vaina verde es 3 cuartos o 0.75. Es decir, que la probabilidad de verde es 0.75. Y aquí tenemos una tabla donde tenemos el gen progenitor 1 más el segundo y ya nos sale pues el verde verde y el color de la vaina verde y tenemos una serie de posibilidades dependiendo de los dos genes. Información importante es la media del número de guisantes con vainas verdes es 3.8 y la desviación estándar es 1. Entonces dice que utilice esos resultados y la regla práctica de las desviaciones para calcular el valor máximo común y el valor mínimo común con base en los resultados. Y tenemos que determinar si es inusual que resulten 5 vástagos de guisantes y encontrar que solo uno de ellos tiene vainas verdes. Entonces seguimos con la misma tablita y a continuación tenemos que al utilizar la regla práctica de las desviaciones podemos calcular el valor máximo común y el valor mínimo común de la siguiente manera. Entonces tenemos aquí dos fórmulas en donde tenemos 5.8 y 1.8 como valores máximo y mínimo. Entonces tenemos aquí abajo, con base en estos resultados concluimos que para el grupo de 5 vástagos de guisantes, el número de vástagos de guisantes con vainas verdes debe caer entre 1.8 y 5.8. Si resultan 5 vástagos de guisantes como los descritos, sería inusual obtener solo un vástago con vainas verdes, porque el valor 1 está fuera de este rango de valores comunes, ya que 1.8 a 1.5 son nuestros dos valores como máximo y mínimo.
Entonces dice, en este caso, el valor máximo común en realidad es en realidad 5, ya que es el número más grande posible de guisantes con vainas verdes. Y después dice ejemplo para identificación de resultados inusuales con probabilidades. Después dice que utilicemos probabilidades para determinar si uno es un número inusual bajo de guisantes con vainas verdes, ya que cuando resultan 5 vástagos de progenitores con pares de genes amarillo y verde, tomando en cuenta la probabilidad de vaina verde que ya sabíamos que era de 0.65, pues nos pide determinar si uno es un número inusual. Entonces aquí tenemos la probabilidad de 1 menos, nos sale 0.016. Entonces vamos a sacar este resultado con la ayuda de Minitab. Yo lo que tengo aquí es ya una tablita con la probabilidad y simplemente lo que calculamos fue poner los guisantes del 0 al 5, o las vainas, perdón, del 0 al 5, dimos calcular y fuimos a, aquí está, distribución de probabilidad, nos fuimos al binomial y le pusimos probabilidad normal. Ya sabemos que el número de ensayos es 5, que la probabilidad de evento es 0.75 y pues la columna es la columna de ensayos que tenemos del lado izquierdo. Le damos a aceptar y aquí podemos ver el número de vainas del lado izquierdo, que son las X, y la probabilidad de que sea una verde. Y aquí podemos ver que de alguna manera dice que se suma el 0.015 más el 0.0001. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Una forma es sumando el 0 y el 1, las probabilidades de 0 y de 1. Pero la otra fórmula también sencilla es ir igual a distribución de probabilidad. Vamos a binomial, ponemos probabilidad acumulada, tenemos los mismos valores y aquí podemos ver que con una vaina tenemos 0.015 y le vamos a sumar el 0.00098. Si sumamos esos dos nos sale un aproximado de 0.016, que es este resultado que tenemos aquí, 0.016. Entonces si vamos a la presentación donde tenemos ya el resumen de lo que vamos a explicar, tenemos la tabla, tenemos lo que estábamos leyendo en la presentación y pues aquí tenemos las dos tablitas abajo que acabamos de ver, donde ya llegamos a este número de 0.016 y llegamos a la conclusión de que la probabilidad de 0.016 es menor que 0.05. Entonces el resultado de una planta de guisante con vainas verdes es inusualmente bajo. Hay muy poca probabilidad, que en este caso ya sabemos que es 0.016, de obtener uno o menos guisantes con vainas verdes. Y bueno, vamos a el siguiente ejercicio. Entonces, el siguiente ejercicio. Muy bien, y aquí tenemos el siguiente ejercicio que dice utilice las probabilidades o probabilidades para determinar las siguientes preguntas de guisantes con vainas verdes cuando resultan 8 vástagos de progenitores con pares de genes amarillo y verde, tomando en cuenta la probabilidad de verde es 0.75. Entonces ahora dice calcule la probabilidad de obtener exactamente 3 guisantes con vainas verdes y luego dice calcule la probabilidad de obtener 3 o más guisantes con vainas verdes. Entonces vamos a ir a Minitab y aquí lo tenemos. Lo único que vamos a hacer es podemos utilizar el mismo ensayo que teníamos anteriormente y agregábamos aquí, como ya nos pide 8 vástagos, pues lo vamos a agregar hasta que lleguemos al 8. Vamos a ir hacia arriba, calcular, vamos a distribución de probabilidades, binomial, ponemos probabilidad, ya no son 5 ensayos sino 8.75, sabemos que sí, vamos a aceptar y nos sale esta tablita que es la misma tablita que tenemos de este lado. Entonces ya sabemos que con 3 y el 3 es 0.023. Esa es la probabilidad de obtener exactamente 3 guisantes con vainas verdes. Siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio. Muy bien, para el siguiente ejercicio tenemos ya las distribuciones de probabilidad discreta y tenemos algunas definiciones importantes. Dice, una distribución de probabilidad binomial resulta de un procedimiento que cumple con todos los siguientes requisitos. Número fijo de ensayos, ensayos deben de ser independientes, el éxito y el fracaso y la probabilidad de un éxito permanece igual en todos los ensayos. Tenemos algunas notaciones, éxito y fracaso, probabilidad de éxito, probabilidad de fracaso, el número fijo de ensayos es n,
X denota un número específico, P denota la probabilidad de éxito, Q es la probabilidad del fracaso y P de X es la probabilidad de lograr exactamente X éxitos. Luego tenemos el término éxito, que se utiliza aquí es arbitrario y no necesariamente tiene una connotación positiva, ya que cualquiera de las dos categorías posibles puede denominarse el éxito, siempre y cuando su probabilidad se indique como P. Y aquí tenemos una información importante, dice el valor de Q se puede calcular siempre al restar P de 1. Si P es 0.95, entonces Q es 1 menos 0.95, o sea, 0.05. Seguimos con el primer ejemplo, que es el que tenemos aquí. Dice, al seleccionar al azar donadores de sangre, el 45% tenía sangre del grupo O, según datos del programa Radar New York Blood. Obtener las siguientes probabilidades si se seleccionan 5 donadores al azar. N es igual a 5 y P es 0.45. Calcule la probabilidad de que al menos uno de los 5 donadores tenga sangre del grupo O. Y vamos a ir a Minitab. Entonces, aquí podemos ver que pusimos de nuevo la X del 1 al 5. Vamos a calcular. Vamos a distribución de probabilidad binomial. Vamos a dar probabilidad acumulada. 5. Vamos a poner que es el número de ensayos, 0.45. X es la única columna que tenemos. Vamos a aceptar y nos sale este pequeño cuadro que es el que tenemos aquí. Entonces la probabilidad de que al menos uno de los 5 donadores tenga sangre del grupo O es de 0.25. Podemos ver aquí en esta pequeña gráfica abajo. Vamos ahora con el siguiente ejemplo. Dice, color de ojos en Estados Unidos. El 40% de la población tiene ojos cafés, según datos de un estudio realizado por el doctor Sorita Soni en Indiana University. Y luego dice, si se seleccionan al azar 14 personas, calcule las siguientes probabilidades. Dice, vamos a calcular nosotros en este caso la probabilidad de que 10 o más de las 14 personas tengan los ojos color café. Entonces estos vamos a abrir de nuevo Minitab. Muy bien, aquí tenemos el Minitab abierto. Vamos a ir a calcular. Bueno, antes de calcular, como en el ejercicio nos pide 14 ensayos, vamos a tener que poner del 0 al 14 para que se cumplan esos ensayos. Regresamos a calcular. Distribución de probabilidad binomial. Vamos a probabilidad normal. Número de ensayos son 14 y recordemos que es 40%, entonces probabilidad del evento, punto 40. La columna 1 es la X, vamos a aceptar y tenemos esta tabla que tenemos aquí. Pero el ejemplo nos pide de 10 hacia arriba, entonces lo que tendremos que hacer ahora es vamos a sumar esos números que tenemos ahí. Entonces abrimos la calculadora y vamos a sumar el 10 es 0.013603 más 0.00329,8 más el 12 es 0.123550 más el 13 es 0.1234456 más 0.1234553 y 0.017 sería esa probabilidad que estamos buscando. Entonces vamos de regreso a la presentación. Aquí está. Entonces dice, calcula la probabilidad de que 10 o más personas de las 14 tengan los ojos color café. De 10 o más ya sabemos que es 0.01751. Entonces vamos ahora con el siguiente ejercicio. Y para eso vamos a ir a nuestra presentación. Y listo, aquí lo tenemos. Dice, color de ojos en Estados Unidos, el 40% de la probabilidad. Esperen, sí, ya lo leí, es este de aquí. Ok, entonces vamos al siguiente tema. Muy bien, como siguiente ejercicio tenemos la media, varianza y distribución estándar para la distribución binomial. Y tenemos algunas fórmulas para distribuciones binomiales que podemos verlas aquí. Déjenme nomás quitar esto, aquí está. Y tenemos algunas denotaciones del lado izquierdo donde dice denota la medida en una distribución binomial. Este símbolo denota la varianza, este símbolo denota la distribución estándar, la n es el número de ensayos, la p es la probabilidad de éxito en uno de n ensayos y la q es la probabilidad de fracaso en uno de n ensayos.
Después tenemos cómo identificar los resultados inusuales con la regla práctica de las desviaciones y tenemos el valor máximo común, que es esta fórmula que tenemos aquí, con dos veces la desviación estándar, y el valor mínimo pues es la resta. Entonces tenemos algo importante acá abajo. Es importante saber que el uso del número 2 de la regla práctica de las desviaciones es hasta cierto punto arbitrario y que esta regla sirve como una guía, por lo que no es totalmente rígida. Entonces tenemos aquí el primer ejemplo, que es el mismo que tenemos aquí. Le dice, en un experimento real, Mendel obtuvo 580 vástagos de guisantes. Afirmó que el 75% o 435 tendrían vainas verdes. Y luego dice, el experimento real dio como resultado 428 guisantes con vainas verdes. Y luego tenemos, suponiendo que se obtienen grupos de 580 vástagos de guisantes, calcule la media y la desviación estándar del número de guisantes con vainas verdes. Entonces aquí ya tenemos el resultado de la media y de la desviación estándar. Lo vamos a hacer con una calculadora. Entonces aquí tenemos la calculadora. Vamos a, para sacar la media, y la desviación estándar, ya tenemos la información aquí. Entonces simplemente vamos a hacer la desviación estándar, que es la más complicada, ya que la media es muy fácil de sacar. Entonces tenemos 580, lo vamos a multiplicar por 0.75 y eso le vamos a sumar 0.25. Una vez que tengamos 435.25, pues lo vamos a multiplicar por 0.25, nos va a dar 108.81. Eso le vamos a sacar raíz cuadrada y tenemos 10.428 aproximadamente, que es este número que tenemos aquí. 10.428 sería la desviación estándar. Entonces ya tendríamos aquí la media 435 y la desviación estándar del número de guisantes con variantes verdes pues es 10.428. Entonces vamos a la segunda. Dice, utiliza la regla práctica de las desviaciones para calcular el valor máximo común y el valor mínimo común de guisantes con vainas verdes. Con base a estos números podríamos concluir que el resultado real de Mendel de 428 de guisantes con vainas verdes es inusual. Y dice, esto sugiere que el valor del 75% propuesto por Mendel es erróneo. Entonces aquí ya tenemos una información. Lo vamos a realizar. 435 menos la desviación estándar, que es 10.428, nos da un resultado de 424.572, que es este valor que tenemos aquí donde está mi mouse, 424.571. Tal vez eh, por los tres números o dos números después del punto, es esa pequeña variación. Y luego vamos a hacerlo con sumando el otro límite, 435 más dos desviaciones estándar. Entonces sería 10.428, sería las desviaciones estándar de 428 por 2, serían 20.856 más 424.531. Entonces sería 445.425. Aquí déjame ponerle 445. Muy bien, entonces aquí dice, podríamos concluir que el resultado real de Mendeleev de 428 gigantes con vainas verdes es inusual. Pues no, podemos ver que está dentro de los límites que nosotros tenemos aquí, entonces no está erróneo. Y bueno, continuamos con el siguiente ejercicio. Muy bien, y como siguiente ejercicio tenemos el ejercicio de votación de elecciones y dice, en una elección presidencial pasada la tasa de votos emitidos fue del 61%. En una encuesta se preguntó a 102 sujetos si habían votado en la elección presidencial y luego dice, calcule la media y la desviación estándar del número de votantes reales en grupos de 102 individuos. Entonces para eso vamos a calcular la media y la desviación estándar, ocupamos la calculadora. La media ya sabemos que es bastante sencilla, simplemente vamos a multiplicar 1002, que es la cantidad de personas, por 0.61 y así tenemos 611.22, que es el valor que tenemos aquí en la información del lado derecho. Y para la desviación estándar vamos a ocupar el 1002 por 0.61 y eso lo vamos a multiplicar por 0.39
y tenemos 238.3758. A eso le vamos a sacar raíz cuadrada siguiendo las fórmulas que nos aparecen en la presentación y tenemos un 15.439. Ese 15.439 es la desviación estándar. Entonces ya sacamos los primeros valores que nos pidió la número 1, la desviación estándar y la media, y luego dice en la encuesta, el número 2, de 100 personas, 701 dijeron que habían votado en la última elección presidencial. Según datos del ICR Research Group, ¿es congruente este resultado con la tasa real de votos emitidos o es improbable que ocurra en una tasa real del 61%? Y luego nos pregunta el por qué. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a dividir ese 611.22, que es la media, vamos a sacar los límites inferior y superior, entonces le vamos a restar la desviación estándar, que es 15.439, tenemos 595.781 y lo mismo vamos a hacer con el límite superior, 611.22 más 15.439 y tenemos 626.659. Entonces vamos aquí, dice 701 dijeron que habían votado, entonces 701 no está dentro de nuestros límites ni del 595 ni del 626. Entonces, con base en estos resultados, parece que los resultados exactos de la votación se pueden obtener preguntando a los votantes cómo actuaron. La respuesta es sí. Seguimos con la siguiente actividad. Muy bien, y como siguiente ejercicio tenemos este de aquí. Ok, dice distribuciones de probabilidad de Poisson y en algunas definiciones importantes dice que la distribución de Poisson es una distribución de probabilidad discreta que se aplica a las ocurrencias de algún evento durante un intervalo específico. Y lo dice la variable aleatoria X es el número de veces que ocurre un evento en un intervalo. Y luego dice el intervalo puede ser tiempo, distancia, área, volumen o alguna unidad similar. Y luego tenemos que la probabilidad de que un evento ocurra X veces durante un intervalo está dada por la fórmula, que es la fórmula que tenemos aquí abajo. La variable, tenemos algunos requisitos. La variable aleatoria X es el número de veces que ocurre un evento durante un intervalo. Las ocurrencias deben ser aleatorias. Las ocurrencias deben ser independientes entre sí. Y las ocurrencias deben estar uniformemente distribuidas dentro del intervalo considerado. La media es ese símbolo que podemos ver y la desviación estándar es la raíz cuadrada de el símbolo de media. Tenemos distribución binomial, información importante. La distribución de Poisson utiliza para aproximar la distribución binomial cuando n es grande y p es pequeña. Y tenemos algunos requisitos aquí abajo y comenzamos con el primer ejercicio. Dice, en un periodo reciente de 100 años hubo 93 grandes terremotos con una magnitud de al menos 6 en la escala de Richter. En el mundo, según datos de World Almanac and Book of Facts, supongo que la distribución de Poisson es un modelo adecuado. Entonces dice, calcula la media del número de grandes terremotos que ocurren cada año. Entonces la media se hace con la división de 93 entre 100 y sale 93.93, que es la respuesta que tenemos aquí arriba. Luego dice número 2, si la probabilidad de X es la probabilidad de X terremotos en un año elegido al azar, calcule la probabilidad de 0, de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y de 7 terremotos. Entonces eso lo vamos a hacer con la ayuda de Minitab. Abrimos Minitab y vamos a ir a calcular distribuciones de probabilidad, binomial. Vamos a dar probabilidad en el número de ensayos. No es cierto, este no es. Era en donde Poisson, aquí está. Y vamos a dar probabilidad. La media ya sabemos que es de 0.93. La columna de entrada pues es la columna, pusimos 7 terremotos del 0 al 7 o del 1 al 7, déjame ver. Del 0 al 7 es correcto. Entonces regresamos a Poisson. Ponemos la columna de entrada es la columna 1, vamos a aceptar y obtenemos esta pequeña tabla que tenemos aquí donde 0 terremotos pues es .39, 1 es 36, 2 es 17, 3 es .5, 4 es .12, etc. Entonces aquí ya calculamos la probabilidad que tenemos de cada terremoto. Luego dice, los resultados reales son los siguientes, en 47 años 0 grandes terremotos. Pues aquí tenemos esa información, 31 años, un gran terremoto. Aquí la tenemos. 13 años, 2 grandes terremotos. Ok, 5 años, 3 grandes terremotos.
un año 7 grandes terremotos, y luego dice qué diferencia hay entre los resultados reales y las probabilidades obtenidas al inicio, y luego la distribución de posición es un buen modelo en este caso. Pues bueno, en este caso sí nos sirve. Podemos ver que la información es bastante muy cercana, y entonces en este caso sí nos sirve como modelo de aproximación. Vamos ahora con el siguiente ejercicio.